Hola, buenas tardes amigos de YouTube. Aquí otra vez más su amiga Marilyn en el canal Marilyn en Democracia. Y hoy tenemos, en la tarde de hoy tenemos a un hombre que se ha dedicado gran parte de desde el conocimiento, desde la noticia, pues darle a conocer a los cubanos dentro y fuera de la isla todo lo que acontece en ella. Como pueden ver, como su nombre lo indica, se llama Juan Manuel Moreno. Muchas gracias y buenas tardes por estar aquí en este canal, por darnos unos minutos de tu tiempo para pues contarnos un poquitico de usted, un poquitico de su trabajo, cómo sus inicios en todo este hacer detrás de siempre, detrás de la noticia, obviamente desde la pluma, como ya dije, y desde la verdad, como siempre. Adelante. Nada, bueno, como ya tú me anunciaste con bombo y platillo, soy Juan Manuel Moreno. Ante todo, soy activista por los derechos humanos en Cuba. Soy secretario ejecutivo de una organización proelectoral que se llama Candidatos por el Cambio. Y en mis ratos libres, que es casi todo el tiempo, soy periodista independiente. Casi las 24 horas tratando de llevar información puntual, veraz y accesible al cubano a pie, al que no tiene prácticamente derecho a tener derechos, como dijera Ubaldo Payá Sardiña, y le llevamos toda la información que está a nuestro alcance, la que no pueden acceder, la que le ocultan, la que le callan, la que no le permiten tener conocimiento de que sí. Eso es la labor que hacemos ahora mismo. ¿Cómo llega Juan, cómo llega Juan Moreno a todo esto, a este activismo político? ¿Cómo son estos inicios? ¿Qué es lo que hace despertar en usted? A ver, desde temprana edad, ya incluso desde la adolescencia, teníamos conocimiento de que se estaba gestando el proyecto Varela y unos amigos del barrio que tenemos en común amistad con Regis Iglesias Ramírez, que fue uno de los principales gestores que estuvo al lado de Osvaldo todo el tiempo. Nos transmitió el bichito este de lo que se estaba gestando en contra del régimen cubano. Nos comprometimos con esa causa, hicimos colectamos firmas, las firmas aquellas que pedía el proyecto Varela. De ahí seguimos haciendo nuestro activismo de una manera u otra, un poco más tímida, un poco más frontal, hasta que entro en este grupo Candidatos por el Cambio en el año 2014, pero simultáneamente tenía mucha relación con los medios y Primavera Digital, que yo la catalogo mi iniciación, Primavera Digital, que la llevaba Juan González Febre, y fue donde di mis primeros pasos en el periodismo, haciendo artículos de opinión y noticias de última hora. Ahí aprendí muchísimo con ese grupo de buenos cubanos, buenos patriotas, que comenzaron a dar todo de sí mismos para mantener al pueblo informado. Sin perder el vínculo con las organizaciones de activismo en Cuba, entré en el ICRE, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, donde permanecí alrededor de 5 o 6 años al frente de Amanecer Habanero, o sea, el boletín de información comunitaria de La Habana. Y ya luego entonces nos sentimos con la responsabilidad de crear un propio medio que
nos familiarizara un poco más, nos metiera más dentro de las comunidades desde un sentido de pertenencia más profundo y creamos la revista digital Cuba Hoy, y es en la que actualmente estamos laborando, llevando paralelamente ese activismo también con Raíces de Esperanza en España, una organización por los derechos humanos que nos ha dado mucho conocimiento, nos ha dado la oportunidad de entrar en un mundo más amplio dentro de lo que es la visión cívica para mantener todo el conocimiento posible frente al régimen cubano. ¿Qué tan difícil ha sido para usted como cubano y viviendo dentro de la isla? Cabe acotar hacer este tipo de trabajo, hacer este periodismo independiente dentro de la isla, tratando de llevarle a los cubanos, dentro y fuera también, la noticia de último minuto, una noticia verdadera, verificada, pero también a la vez siendo perseguido, siendo silenciado, tratando de ser silenciado, porque el periodismo en Cuba, el periodismo real en Cuba no existe. Y el periodismo independiente, pues no lo dejan existir como se debería, no lo dejan florecer, no lo dejan, pues sí, pues llevarle la palabra a los cubanos. Entonces, ¿cómo ha sido para usted? ¿Cómo ha podido usted sobrellevar todo esto? ¿Cómo usted ha podido continuar con ese trabajo? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha sido para usted? Esa es una pregunta que nunca falta, que nunca debe faltar cuando estamos interactuando con otros medios. ¿Cómo logramos hacer? A ver, no es en mi caso personal, no es en mi caso particular, es todo el que se dedica a hacer periodismo independiente dentro de Cuba, está enfrentando prácticamente los 12 trabajos de Hércules, independientemente de la labor que quiera realizar, la devoción, el compromiso que tenga con el pueblo, que tenga con esa vocación que va por dentro. Poder hacerlo es bien, pero muy difícil, sabiendo a todo lo que nos enfrentamos y las consecuencias que sufrimos. En mi caso particular, detenciones prolongadas, altas advertencias, multas excesivas que he tenido que vender mi alma al diablo prácticamente para poderlas pagar, porque aparte de eso no tenemos acceso a una vida económica, no nos permiten trabajar, no nos permiten estar en ningún tipo de vínculo, ni con el sector privado siquiera. Tenemos ese tipo de persecución que alcanza a la familia. Como te digo, es bien complicado, no solo precisamente porque estamos proyectos independientes, ya solamente por alzar la voz, por hacer algún tipo de activista, de activismo, incluso a través de la letra, a través de la expresión, a través de la prensa, representa un verdadero peligro para el régimen. En primer lugar, porque sabemos que el régimen no cuenta con un esquema periodístico, no cuenta con periodistas reales. Desde nuestra visión, no son más que gestores de información que transmiten ya un discurso, un diálogo ya preestablecido a partir del departamento ideológico del Partido Comunista y la seguridad del Estado, y ellos transmiten esa información. Por el contrario, nosotros creamos, generamos, divulgamos y multiplicamos información, que es lo que hace la gran diferencia entre lo que ellos hacen como periodismo, que para mí no es más que gestionar la información, sea falsa, sea verdadera, medias verdades, medias mentiras. Nosotros sí creamos y generamos contenido informativo dirigido a todas las personas que quieran tener acceso a esa información. Es bastante complicado el trabajo que hacemos, pero al final tenemos que hacerlo porque, bueno, alguien tiene que hacerlo. Y a nosotros nos nace, lo sentimos y lo queremos, precisamente lo hacemos. No hay otra. No hay de otra. Así es. Es increíble porque es bien sabido quizás
por muchos o para muchos no puede ser que no sea de total claridad o no lo puedan creer de alguna manera cómo es posible que personas dentro de la isla que se dediquen al activismo, a la oposición, a defender los derechos humanos, puedan sobreponerse al no poder tener un trabajo. Porque como bien usted estaba mencionando, no te deja trabajar cuando tú estás abiertamente opuesto a lo que ellos quieren, a lo que ellos deciden, a su visión política, para decirlo de alguna manera. Entonces, quizás para muchas personas fuera de Cuba, sobre todo, se les hace casi increíble entender cómo es que aún ustedes sufriendo toda esta represión física, mental, psicológica, económica, financiera, social, porque quizás también en muchas ocasiones la propia sociedad les dan de lado, la propia sociedad los marginiza un poco. Entonces es admirable desde mi punto de vista y como también como opositora, como defensora de los derechos humanos, como activista, yo también lo veo admirable cómo pueden sobrepasar todo esto y aún así A ver, seguir haciendo el me trabajo. llama, me llama la atención y me agrada, ¿no? Esa visión, ese criterio que tú acabas de exponer sobre que desde tu punto de vista como no solo periodista, sino como activista de derechos humanos, estar en contra de esa postura dictatorial de te digo, me llama la atención y me agrada mucho porque dentro de los preceptos y conceptos del periodismo se trata de emitir un contenido, de emitir una información totalmente imparcial. Esa es una de las reglas principales. Pero Cuba se torna para ese propósito un escenario totalmente atípico, donde si, como decía Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz, en tiempos de crisis, si te pones neutral, te pones de parte del opresor. No podemos ser cubanos, no podemos estar sufriendo lo mismo que sufre el pueblo cubano, no podemos estar pasando las mismas vicisitudes que estar en esta calamidad social y mantener una postura neutral. Eh, Además, nos hace miserables como seres humanos y nos coloca al lado del régimen. Así es, totalmente de acuerdo con usted. Yo quisiera, ¿usted tuvo algún tipo de participación cuando las protestas del 11 de julio del 2021? Si tuvo algún tipo de participación, ya sea desde pues el trabajo que usted hace, que es de informativo, llevar la noticia todo el tiempo. ¿Cómo usted vivió esos días? ¿Cómo usted vivió el día de la protesta? ¿Cómo vivió después los días posteriores? ¿Qué pasó con usted, con su integridad física? ¿Tuvo algunos problemas? ¿Pudo llegar a publicar algo? ¿Pudo participar? ¿Qué pasó? A ver, tuve la fortuna, y digo fortuna porque es un evento histórico único en la historia reciente del pueblo cubano, de poder participar en 4 locaciones donde se desarrolló este evento histórico de las protestas del 11 de julio. Estuvimos frente al Hotel Saratoga, al extinto Hotel Saratoga, frente al Capitolio, frente a la Embajada de España y frente a Galeano, ahí en Galeano y San Lázaro. Fueron locaciones, fueron lugares donde hubo una represión brutal. Estuve presente como periodista en el lugar y estuvimos tratando de transmitir en vivo la señal hasta que cortaron el internet. Frente al Capitolio fui arrollado por una multitud de represores que me golpearon, me patearon en el piso,
me rompieron el teléfono y pude escapar, se lo digo así, gracias a una multitud muy grande de jóvenes que venían empujando a esos represores y ellos tuvieron que salir corriendo. Y yo tuve esa suerte de que no me llevaron detenido, porque todo el que ellos golpeaban en el piso se lo llevaban detenido por la masa del pueblo que los arrastró por encima de mí. Ahí con el teléfono roto, con la pantalla media rota, me levanté y seguimos haciendo lo que estábamos haciendo. Nos movimos rápido para que no me pudieran ubicar y llegamos a Galeano, ahí San Lázaro y Galeano, que ahí hubo escenas también negras, mucha represión, muchas palizas que dieron ahí, incluso a adolescentes, niños, mujeres, y pudimos captar algunas de esas imágenes y las pudimos enviar a otros medios. Pero fue bastante duro, bastante difícil. No solo haber vivido aquello, sino haber tenido que ver cómo fue tratado el pueblo, que solamente lo que pedía era agua, luz, libertad, comida, y sin agredir a nadie. Eso fue bastante duro, bastante difícil, pero lo considero una fortuna haber podido estar presente en ese evento histórico y único en la historia reciente de Cuba. Y es bueno que usted lo diga, que lo aclare una vez más. Puede ser que lo hayan aclarado muchas personas antes, pero es bueno recordarle a las personas, a los que nos ven, que fue el pueblo el que salió a las calles a clamar lo que necesitaban, que era agua, luz. A ver, en ese sentido, siempre lo he dicho, ¿no? Lo que aterró y lo mantiene aterrado en un pánico total al régimen cubano es este tipo de manifestación espontánea del pueblo que no requirió de una convocatoria, no requirió de un liderazgo visible dentro del esquema opositor, sino que fue una protesta masiva, pero espontánea, a partir de todas las vicisitudes y toda la calamidad que está sufriendo el pueblo cubano, y que ellos saben que eso se va a volver a repetir porque del 11 de julio para acá se ha recrudecido el hambre, la miseria, la pobreza. Estamos, más de un 90% de cubanos está en pobreza extrema. Y aunque ha habido un éxodo muy grande, se han ido, yo creo que más de la mitad de los que participaron en esas protestas, hay sangre joven todavía, han renovado la fuerza cívica. Y siempre lo dije también, el problema es que el 11 de julio marcó un antes y un después para el pueblo. Nunca antes se había visto una protesta de esta magnitud, con esta intensidad, con esta capacidad de convocatoria espontánea a nivel nacional tan grande. Según los registros que tenemos, se levantaron más de 46 municipios y poblados en todo el país. Fueron miles de personas, no fue un hecho aislado, y esto se va a volver a repetir. Se va a volver a repetir porque marcó un antes y un después donde el pueblo ya sabe cuál es la herramienta a utilizar para poder alcanzar ciertos objetivos. Que hay ahora un impasse, hay como que una tregua, eso es solo acumulando mucho más necesidad de que esto vuelva a ocurrir. Y va a ocurrir sin duda alguna, el régimen lo sabe. Por eso ha ido reforzando, se han ido blindando su esquema jurídico y legislativo, que son leyes injustas, impuestas, pero es un esquema legislativo al fin. Ha sido aprobado por la Asamblea Nacional, Asamblea dócil y obediente, que no conoce otro esquema que la unanimidad. No hay
un disentimiento, no, nadie ahí puede disentir, nadie puede estar en contra o emitir otro criterio, dado el caso que ahora, porque a Raúl se le ocurrió que había que eliminar el límite de edad para aspirar al puesto de presidente, eso fue aprobado por unanimidad. O sea que ahí no hay, incluso violando el artículo 127, creo que es, de la Constitución, que para dar un paso así es necesario llevar a referendo este tipo de votación. Y violentaron la Constitución que ellos impusieron en el 2019, porque al final fue impuesta, porque con un proceso de observación electoral que llevamos a cabo, pudimos deducir que solamente estuvo a favor de la votación, de la aprobación de la Constitución esta, menos de un 49%. Y tenemos en cuenta que ese 49% puede ser con los comprometidos con el régimen, con los militantes del partido y con los militantes y con los militares, que Cuba es uno de los pocos países en el mundo donde los militares forman parte de un padrón electoral. Los militares son las fuerzas garantes en los procesos electorales en cualquier país del mundo. En Cuba no, en Cuba, como en Venezuela, como en Nicaragua, son dictaduras de izquierda, los militares forman parte del padrón electoral, son electores también. Entonces, todo eso suma fuerzas y votos para ellos. Pero si no hubiera sido de esa manera, era imposible que ellos pudieran imponer la aprobación de la Constitución. Pero bueno, volviendo al tema, todo esto ocurre a partir de las violaciones del régimen a sus propias leyes. Y es lo que está ocurriendo ahora mismo. Exacto. Usted me tocó un tema del cual yo le iba a hacer la pregunta y era que usted estaba hablando que desde su visión usted está seguro de que se podrían suscitar nuevas protestas dentro de Cuba. Y es bueno que toque este tema porque de hecho yo se lo iba a preguntar, porque en el contexto actual en la que se encuentra Cuba, que llevamos más de 60 años en lo mismo, pero en estos momentos, 2025, se han encrudecido todas las necesidades. El cubano está a un nivel como de obstina, de cansancio mental, un agotamiento mental que tiene que yo creo que ya de ahí ya no hay más, no hay otro escalón en que ellos puedan subir para seguir aguantando. Entonces es bueno que usted aclare esto porque yo también así lo veo. Yo creo que como el escenario está para que para que vuelva a ocurrir protestas como la del 11 de julio. ¿Cree usted que de ocurrir estas protestas pasaría lo mismo que del 11 de julio? O sea, ¿cree usted que esta vez los cubanos volverían quizás a cansarse en algún momento? Obviamente eso vino dado por todas la represión que sufrieron, por la cantidad de golpes que dieron, por el miedo, porque es natural en el ser humano. ¿Pero cree usted que esta vez sería algo distinto, diferente? A ver, un estallido social, protesta, la única diferencia que puedan tener es la intensidad y la espontaneidad con que se hace. Tú hablabas de agotamiento en la mentalidad del cubano. Yo más bien lo ejemplificaría que lo que hay es un agotamiento y una estructura del tejido social. O sea, es un divorcio total entre las capacidades administrativas y las necesidades del pueblo. Pero a su vez ha habido un crecimiento en cuanto a las alianzas de segmentos sociales. ¿Por qué le digo esto? Yo hago periodismo callejero
Yo entrevisto a la gente en medio de la calle y a todo tipo de personas, sin temor cuál es su origen ni su orientación política. Y yo he conversado con policías. Me han dicho, no, si yo lo que estoy esperando es la baja. Y si en un mes no me la dan, yo me voy para allá, para mi provincia, porque para pasar hambre aquí, lo paso con mi provincia, en mi provincia, con mi familia. Y además nos tienen como carne de cañón frente a ustedes, el pueblo. Y eso no puede volver a ocurrir. De hecho, hay muchos compañeros nuestros que han dicho que si hay un estallido social, nos vamos a quitar el uniforme y no nos van a obligar a reprimir el pueblo. O sea, eso es en cuanto a alianza de cemento social, que es la opinión de un policía, pero puede ser la opinión también de un militante del partido, también puede ser la opinión de un militar. ¿Por qué? Porque a pesar de que tienen una identidad, una identificación con el régimen, son de la clase más pobre, son de la base, donde están sufriendo la misma necesidad que sufre el más pobre de los cubanos. Y ellos también están pasando por eso. Y además tienen familia que también están pasando. Yo me refiero a casos aislados, pero pueden haber muchos más casos. Y no es que sea la generalidad, pero eso no se había escuchado nunca, eso no se había visto nunca. Ese tipo de alianza, alianza de alguna manera, condicionada a partir de la situación política y social y económica existente en el país. Son alianzas que son inducidas y condicionadas por esta situación. Y que estoy completamente convencido que también el régimen paga. Por eso ahora mismo está comprando voluntades dentro de los militares. Ha habido una adecuación en cuanto a salarios y pensiones y están volviendo a reclutar a militares que ya estaban en retiro, precisamente porque ha habido una estampida dentro de las fuerzas del poder. Sin contar con que en el esquema de poder, en la élite, ahora mismo hay contradicciones muy grandes que aún prevalece la fuerza y la imposición de los sectores más conservadores, los seguidores, los fieles de Raúl Castro, los fieles de Machado Ventura. Y los fieles, en realidad, los acólitos de la familia real, la familia Castro. Pero hay una fuerza renovadora dentro de ese esquema de poder que quiere también aspirar al poder y que por desgaste biológico, por desgaste físico, ellos van a tratar de asaltar el poder. Y te digo, esto ahora es lo que ocurra, lo que ocurra va a ser totalmente radical. Cuando el pueblo salga a las calles, no va a regresar. ¿Por qué? Porque ya tiene la experiencia del 11 de julio. El 11 de julio, todo el que salió, todo el que se manifestó, todo el que gritó, todo el que tuvo que enfrentarse a la fuerza represiva del régimen, cogió golpes, los otros que están en prisión, pero el que pudo regresar a su casa, ¿qué se encontró cuando llegó a la casa? La misma realidad que dejó cuando salió a protestar. O sea, él salió a cambiar una realidad. Llegó a la casa, la encontró. ¿Por qué? Porque el pueblo desistió. A 12, 16 horas ya todo el mundo estaba regresando a su casa. Ya eso es una experiencia. Cuba, el pueblo cubano no tiene experiencia en cuanto a las proyecciones y cómo alcanzar objetivos en manifestaciones, porque siempre fue reprimido, siempre fue un discurso latente de Fidel Castro que el pueblo de Cuba no se manifiesta, porque siempre está al lado del partido y la revolución. Entonces no hay una cultura de manifestación, no hay una cultura de revolución social, pero ya se van acumulando experiencias. El 11 de julio fue una experiencia muy grande. Incluso el 94, el maleconazo, fue una experiencia muy grande también. Y todo eso se va acumulando, aunque ha habido una ruptura generacional, puesto que generaciones que participaron en el 94, la mayoría abandonaron el país. Exacto. Una gran mayoría de las personas que participaron en el 11 de julio han emigrado. Pero otro resto bien grande también y con una fuerza de empuje cívico está aquí en Cuba
y ve que por lo que salió a luchar, por lo que salió a defender o a cambiar, no lo logró. ¿Por qué? Por su propia actitud, por su propia postura. Nos rendimos muy rápido. Entonces son experiencias que se adquieren y ahora cuando se salga para la calle va a ser de una manera definitiva. Y estamos viendo también que esta nueva generación que está surgiendo en Cuba vienen de alguna manera no respetan, no creen en No te esta escuché, revolución. no te escuché bien ahí. Dígame si me escucha ahora. ¿Me escucha? Se cortó la voz ahí. ¿Puedes repetir? Repite ahí. ¿Me escucha ahora? ¿Me está escuchando? Sí, ahora sí. Sí, ok, perfecto. Le estaba comentando de que la nueva generación, la que está en Cuba, que viene surgiendo ahora, adolescentes, un poco más jóvenes, quizás de 20, 22, 23 años, vienen de alguna manera, ya los jóvenes en Cuba no creen en la revolución. Ellos vienen de alguna manera como, no respetan tampoco la revolución. Entonces, estamos viendo de que, pues sí, el escenario está para que vuelva a suceder un estallido social, para que exista un nuevo estallido social. Y con estos jóvenes de ahora que lo que están viendo desde que tienen razón de ser, que es miseria, es apagones, es hambre, es más trabajo y discursos banales que no le ponen un plato de comida en la mesa, que no les pone un par de zapatos en sus pies, que no les llena su barriga en las escuelas. Entonces estamos viendo también esa nueva juventud que no cree en ellos y que es peligroso para ellos, para ellos. Estamos viendo porque ellos están encrudeciendo más las leyes. Eso lo estamos viendo y es bien importante. Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, para darle un poco más de énfasis a esa idea que estás planteando, hace mucho tiempo que la revolución cubana se fue, no está, ya no existe. Y que estas generaciones que están ahora, independientemente de que puedan estar un poco disociadas de la realidad cubana, porque bueno, lo que se ha incrementado, se ha triplicado la criminalidad en las calles, el consumo y tráfico de drogas, la prostitución, incluso prostitución infantil, aunque haya una parte, un segmento social que esté disociado a partir de esas tendencias, eh, el resto, la gran mayoría, sabe, entiende y siente que no hay ningún tipo de idea o de ideología revolucionaria en la cual defender, porque sería estar defendiendo no derechos, pero sí posesiones y propiedades de un régimen que los ha esclavizado durante tantos años. Así es. Ya eso se entiende de esa manera al interior de la sociedad, al interior de las generaciones que van surgiendo. Porque hay una cosa, el régimen mantiene el dogma y el adoctrinamiento de un discurso retórico dentro de las escuelas. Pero en las escuelas, los jóvenes, los niños, están unas horas y están recibiendo ese veneno, pero cuando salen, chocan con una realidad totalmente distinta, una realidad palpable. No es ese discurso idílico del mito de la revolución que no deja abandonado a ningún cubano, no deja sin salud ni educación a ningún cubano. Y eso se rompe cuando enfrenta la realidad al salir de la puerta de la escuela y y convive en una familia que está sufriendo amargamente esa realidad y que el contenido cívico dentro del espacio formativo de la familia es estar en contra de lo que está ocurriendo, es estar en contra de lo que está destruyendo la vida de las personas en Cuba. Porque eso es propio y es humano, esto nace en el ser humano, la defensa, el instinto de conservación. Y si algo me está haciendo daño, aunque me digan lo que me digan, aunque me obliguen a aceptar
manifestarlo, siempre voy a expresar mi descontento. Y qué mejor espacio en confianza discrecional que mismo el espacio de la familia. Por eso te digo, ahora mismo hay un espacio formativo dentro del proceso de formación en la familia de jóvenes y niños que el régimen no puede adoctrinar, no puede tener de la mano todo el tiempo, precisamente como decía, como dijo Margaret Thatcher, el peor enemigo del socialismo es la realidad. Entonces, tú me puedes adoctrinar, me puedes imponer una ideología, pero por el espacio de unas horas cuando me estás dando clases. Pero cuando llego a mi casa, cuando llego a mi edificio, a mi cuadra, a mi comunidad, a ese espacio cívico, la realidad me demuestra que la vida es otra. Y es bien diferente, bien dolorosa, bien cruel con respecto a lo que se nos está imponiendo a los niños y a los jóvenes en las escuelas y universidades. Así es. Es una triste realidad, una triste y cruda realidad por la que están pasando todos los niños, jóvenes y cubanos en general, como también nuestros ancianos en Cuba, que literalmente se están muriendo de hambre luego de haber brindado, donado su vida completa, parte de su vida a un régimen, a un sistema que obviamente no funciona, a un sistema fallido, a un sistema que ellos confiaron en ese sistema desde sus inicios y que pues nuevamente les ha fallado. Así que bueno, pues nada, muchas gracias. Quería finalizar con que nos comentaras si estás trabajando en proyectos nuevos, cuáles son los nombres de los proyectos, las páginas y demás para poderlas aquí, pues todo el que quiera y esté interesado. Eso, ahora mismo podemos convocar a todas las personas, incluso en nuestra revista Cuba Hoy tenemos lanzada una convocatoria de todo el que quiera escribir, hacer noticias, ensayos, artículos de opinión, llevar el día a día de su comunidad. Nosotros le cedemos el espacio para hacerlo público y que se sienta parte de este grupo de cubanos que damos, servimos la voz, como la voz del cubano de a pie. Lanzamos esta convocatoria en Cuba Hoy. Y hay otros proyectos por ahí de manera de acción cívica que, bueno, es mejor por el momento mantenerlo en total discreción. De todas maneras, cuando salgan a la luz muchas cosas, tú vas a ser la primera, le vas a tener la información, o sea, la vas a tener de primera mano a través de nosotros. Claro que sí, muchísimas gracias. Y sí, las cosas para lograr hay que hacerlas, hay que andar ocultos, como diría. Como se diría. Pues nada, yo solamente me resta decirle y darle las gracias una vez más por haber estado aquí en este canal pequeño, haberme dado la grata satisfacción de tenerlo aquí, de que me diera esta pequeña entrevista hablándome de la actualidad dentro de Cuba, de cómo es vivir en Cuba, de cómo usted ha podido lograr sobrellevar y sobrepasar todas estas cosas, todas estas vicisitudes, todos estos encuentros con la seguridad del Estado, toda esta represión que sufren los cubanos dentro de la isla, pero más aún los que deciden, como ya dije hace unos minutos atrás, estar abiertamente en oposición a ellos, a todos sus ideales y políticas impuestas. Así que nada, pues muchísimas gracias y espero tenerlo nuevamente aquí en el canal más adelante. Muchas gracias a ti y gracias por dar la oportunidad de que estemos en este espacio y bueno, y ya me puedes considerar como de la casa. Claro que sí. Muchísimo gusto. Hasta luego. Pues nada, queridos amigos de YouTube, aquí antes de finalizar quería pues invitarlos una vez más
a que pasen por el canal, a que se suscriban, a que activen las campanitas, a que lo compartan con sus amigos, con sus amistades, con los cubanos dentro y fuera de la isla. Pues en YouTube me pueden encontrar como Marilyn en Democracia y en Facebook como Marilyn Jiménez. Yo estoy publicando por esas dos plataformas y además también por Instagram como Marilyn-More17. Pues nada, pásese por mis plataformas digitales, pueden compartir los videos para que le llegue a más personas conozcan la realidad dentro de Cuba desde la mirada de un opositor, un defensor de los derechos humanos, un activista que es a los que pretendo hacerle entrevistas, por lo menos semanal, para que ustedes conozcan un poco más de su realidad. Sin más nada que decirle, chao, chao.